Buenas tardes, Lick. Me escuchan, sí, gracias. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, jóvenes, un gusto saludarles. Vamos a continuar con la clase, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que el miércoles de la semana pasada nosotros dimos una pequeña introducción al tema de elasticidad de sustitución, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué recordamos de ese tópico, jóvenes? ¿Qué me puede dar un poquito de resumen? ¿Cuál era la génesis de la elasticidad de sustitución? ¿De dónde surge el hecho de poder estudiar la elasticidad de sustitución? ¿Alguna idea? Vamos a preguntar, vamos a indagar, ¿no? ¿Cómo estamos? Nilsa Fuentes, ayúdeme usted, Nilsa. Perdone, me estoy integrando, ¿me podría repetir la pregunta? Claro, digamos que ya el día miércoles habló un poquito de la génesis de la elasticidad de sustitución, ¿verdad? Nosotros dijimos que la elasticidad de sustitución como indicador surge como resultado de ¿qué? ¿Qué era lo que pasaba, verdad? La firma estaba en equilibrio, pero ¿qué pasaba en ese momento, Nilsa? No sé si usted recuerda. No, Lick. ¿No? Vamos a seguir indagando, vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Marco Zamora. Perdón, fíjese que también ahorita me estoy integrando, pero es la elasticidad de sustitución, ¿verdad? Pero no me recuerdo, para serle sincero. Sí, damos la pregunta, ya sea Marco o voy a seguir indagando un poquito más a ver cómo estamos. ¿Cuál es la génesis del indicador de elasticidad de sustitución? ¿Verdad? Dijimos, mire, asuma que la firma está en equilibrio, pero pasa algo. ¿Qué era lo que pasaba que daba lugar al hecho de debemos de calcular un indicador de elasticidad de sustitución? ¿Qué era lo que pasaba, digamos? ¿Qué era lo que estaba detrás de efectivamente sustituir un insumo por otro? Vamos a seguir con Mildred. ¿Usted se acuerda, Mildred? Licenciado, perdone, ¿era donde cambiaban los insumos y se reducían los salarios? Exactamente, bien, Nilsa, gracias, muy amable. Eso es efectivamente lo que pasa, o sea, la firma recibe nueva información del mercado. ¿Y cuál es esa nueva información? La que Nilsa nos indicó. Y es que lo que está pasando es que la firma recibe nueva información de salarios, lo cual es un indicador para la firma de las productividades relativas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué hace la firma? Recompone su dotación de insumos. Entonces, al momento de demandar diferentes cantidades de capital y trabajo, eso trae implícitamente una elasticidad de sustitución, es decir, ¿cómo cambio mi demanda de insumos cuando cambian los precios relativos? ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, vamos a definir primero qué es la elasticidad de sustitución, porque el último día nada más lo que hice fue introducir el tópico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo titulé sus copias? Elasticidad de sustitución. Elasticidad de sustitución. Entonces, jóvenes, las elasticidades son muy importantes para los economistas, como ustedes ya lo saben, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es importante que estudiemos a detalle este tópico, porque podemos construir elasticidades de cualquier relación de variable independiente o independientes con dependientes, ¿sí? Entonces, jóvenes, ¿qué es la elasticidad de sustitución? Vamos a decir que mide el cambio porcentual en la relación capital-trabajo, K partido L, como resultado de un cambio en 1% en la tasa marginal de sustitución técnica. Algo muy importante, jóvenes, voy a seguir acá, asumiendo que la producción permanece constante. ¿Ok?
¿Qué significa, jóvenes, en términos de un isocuante, esto que estoy afirmando acá? Si la producción permanece constante, entonces estoy en una vaina isocuanta. Eso es lo que nos está indicando. Su fórmula es... ¿cuál es la fórmula? La vamos a representar, como ya se los anticipé, ¿se acuerdan el paper que yo les mostré de rendimientos? Bueno, no sé si eran de rendimientos a escala, jóvenes. No, yo creo que era en las elasticidades de sustitución, un paper que les mostré. El indicador se representaba de esta forma, sigma. Entonces la vamos a representar con esta misma sigma o bien con este indicador, elasticidad de sustitución, es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces su fórmula es, voy a colocar sigma, es igual a, nuevamente, es cómo cambia la cantidad de capital por trabajador derivado de un cambio en la tasa marginal de sustitución técnica por la tasa marginal de sustitución técnica respecto de K partido L, ¿verdad? ¿Sí? Esta es una elasticidad arco, ¿verdad? Porque esto estoy calculando sobre un segmento. Aparte es una elasticidad punto, que es lo que voy a definir ahora, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos con una variable continua, calculamos una elasticidad que se llama elasticidad punto, que no es nada más que la derivada de K partido L respecto de la tasa marginal por la tasa marginal respecto de K partido L, que esto es igual a la derivada del logaritmo natural de K partido L respecto al logaritmo natural de la tasa marginal de sustitución. Bien, jóvenes, estas son las fórmulas de elasticidad de sustitución que nosotros vamos a emplear. ¿Sí? Bien, jóvenes, un poco de intuición gráfica de lo que estamos haciendo acá. Aquí tengo K y L, ¿sí? Ustedes me dicen si todavía están copiando la fórmula, jóvenes, yo les doy un tiempo. Si ustedes están copiando, voy a dar un tiempo para que terminen de copiar, para que me sigan un poco la intuición gráfica, ¿sí? De lo que vamos a hacer. Disculpe, solo quisiera saber qué tipo de símbolo es el que está al inicio de la fórmula. Ese, ajá. Exactamente, esa es una letra griega que se escribe de esta manera y se lee sigma. Sigma. Esta es la versión minúscula, Jason. Después de la versión mayúscula, la que ustedes ya han conocido en matemática 2 cuando hacen sumatorias, ¿verdad? Esta también es una suma, sigma. Pero la versión minúscula en las letras griegas es esto, ¿verdad? Sigma, así es como se lee. Gracias, mi amor. Con gusto, Jason. Entonces, jóvenes, no perdamos, por favor, un poco la intuición de lo que estemos haciendo. ¿Sí? Fíjense que vamos a sacar una parte cuantitativa, pero la intuición es la siguiente. Veamos acá, jóvenes, ¿sí? Aquí estoy en el plano capital-trabajo y aquí tengo un isocuanta. Recuérdense que este isocuanta son combinaciones en las cuales el nivel de producto es fijo, ¿verdad? Un Q igual a 10 unidades de un bien, ¿sí? Pueden ser 10 televisores, ¿de acuerdo? Entonces, estas combinaciones de capital y trabajo generan 10 televisores. Tengo, fíjense, en muchas combinaciones. ¿Estamos bien? Todas ellas me generan un nivel de producto de 10 televisores. Entonces, la firma, vamos a suponer que esté en equilibrio en este punto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en este punto, ustedes ya saben qué pasa, la firma toma la información de mercado igual a las productividades marginales con los precios relativos. Eso es lo que pasa. ¿Sí? Ahora pasa algo que Mirza nos indicó. Y la génesis de este indicador es el siguiente. La firma recibe nueva información, jóvenes. ¿Cómo así recibe nueva información? Ustedes saben que los salarios
y la tasa de interés no siempre van a estar fijos, ¿verdad? Esos indicadores cambian de mes a mes, cambian de año en año, de trimestre en trimestre. Entonces, eso para la firma es nueva información. ¿Qué tiene que hacer la firma? Utilizar esa nueva información para hacer una recomposición adecuada de los insumos, ¿sí? Entonces, en el caso que yo les indicaba es, y que NISA nos señaló, es que hay una caída en los salarios, ¿verdad? Dice que hay una caída en los salarios, y la pendiente de la línea isocosto es mucho más plana porque W partido R cae, ¿sí? ¿Y qué hace la firma? Pues la firma lo que va a hacer es que va a producir un poquito más en este nuevo punto de equilibrio, pero fíjense bien, la elasticidad de sustitución me dice cómo cambia la firma su demanda de insumos ante la nueva información. Pero jóvenes, vean esta parte, vamos a asumir que la producción va a permanecer constante, la producción permanece constante, jóvenes. Entonces, en consecuencia, esta elasticidad de sustitución se mide siempre a lo largo de una misma isocuanta, siempre, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjense bien lo que voy a hacer. Voy a tomar la nueva información de mercado. Gráficamente, ¿dónde está la nueva información de mercado, jóvenes? ¿Quién me ayuda? Linda. Le voy a preguntar a usted porque casi que usted me quería decir, mire, yo le quiero responder. Linda, ¿dónde está la nueva información de mercado? Exactamente, muy bien, Linda. Fíjense que la pendiente de la nueva línea isocosto contiene la nueva información de mercado, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Muy bien, Linda. Fíjense que yo puedo tener acá salario 5 dólares la hora, tasa de interés $2 por hora, ¿sí? Entonces esto era 2.5, ¿están de acuerdo? Es el cociente. Pero como ahora los salarios tienen una nueva información, yo voy a decir que este W1 pasó de 5 a 2, ¿sí? 2 partido 2. Entonces, al final, esta nueva pendiente es 1, se vuelve más plana. Pues fíjense que la nueva pendiente de la línea isocosto es la nueva información de mercado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la nueva pendiente y voy a buscar un equilibrio en la curva isocuanta original. Miren. Entonces, acá, regreso a la isocuanta original y tengo esta línea punteada, que es una nueva línea de equilibrio intermedio, y eso me genera una nueva combinación. Fíjense que la combinación original de capital y trabajo era esta. ¿Sí? Ahora voy a tener esta, donde la firma está demandando mayor cantidad de trabajo, ¿sí? Pues, ¿qué es lo que estamos midiendo con esta elasticidad de sustitución? Lo que estamos midiendo es cómo cambia la cantidad de capital y trabajo ante la nueva información de precios. Esa es la idea de la elasticidad de sustitución. Entonces, ¿todo lo ven, jóvenes? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Dudas, jóvenes, en la intuición? Porque ahora vamos a calcular. Entonces, si algo no se comprende, jóvenes, por favor pregunten con toda confianza. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Omar, me escucho. Escuchamos todos. Todo con relación al logaritmo. ¿Por qué? ¿Qué razón tiene ahí? Disculpa, Omar, no le puedo escuchar. ¿Podría repetir su pregunta, por favor? En la fórmula original usted puso el logaritmo natural. Eso aquí. Así, esto de acá, exactamente. Sí, muy buena observación, Omar. Sí, esto de acá es una identidad. O sea, nosotros podemos encontrar la elasticidad de sustitución mediante esta derivada o bien mediante el logaritmo de K partido L. ¿De dónde viene eso? De hecho, es una demostración matemática que la pensaba dejar más adelante, pero pienso que la pregunta de Omar es muy relevante. ¿Por qué esto es igual a esto? ¿Sí? Aquí lo que tengo es que esta derivada de K respecto de K en relación a L respecto de la tasa, por este indicador de nivel, es igual a la derivada del logaritmo de las variables, ¿sí? Entonces, jóvenes, sí, lo vamos a hacer. Sí, lo hacemos. Ahorita voy a explicar de dónde viene eso, ¿sí? Fíjense, voy a demostrar que esto le voy a llamar 1 es igual a 2, ¿sí? Que 1 es igual a 2. O sea, ¿de dónde vienen los logaritmos? Pues al final, cuando derivamos respecto de logaritmos, obtenemos una elasticidad. Siempre, jóvenes. Entonces, cuando ustedes calculan derivadas respecto de logaritmos, lo que obtienen son elasticidades, ¿sí? Voy a hacer la demostración. Fíjense, tengo la derivada del logaritmo de la relación capital por trabajo respecto del logaritmo de la tasa, ¿sí? Esto que es igual, jóvenes. Aquí debemos de acordarnos que es equivalente a la derivada de un logaritmo. Por ejemplo, si ustedes tienen que derivar
el logaritmo de x respecto de x, jóvenes, esa derivada que es equivalente. Es equivalente a 1 partido x, ¿sí? Entonces aplicamos esa misma propiedad de la derivada para este logaritmo. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos 1. Fíjense, voy a hacerlo en orden. Voy a derivar el logaritmo de k partido l respecto de k partido l, ¿sí? Por la derivada de k partido l respecto de la tasa. Respecto de la tasa marginal de sustitución técnica, ¿sí? Y como no voy a alcanzar, lo voy a tener que hacer acá abajo. Pues voy a borrar y lo voy a hacer acá abajo. No me va a alcanzar el espacio. Pero vuelvo a hacer. Derivada del logaritmo natural de k partido l respecto de k partido l. Por la derivada de k partido l respecto de la tasa. Por la derivada de la tasa respecto del logaritmo natural de la tasa. ¿Sí? Fíjense que esto de acá no es nada más que la versión de regla de la cadena de esta derivada logarítmica. ¿Sí? Lo que quiero demostrar es que esta derivada logarítmica es idéntico a esta definición de elasticidad de sustitución, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, jóvenes, la derivada del logaritmo de k partido l respecto de k partido l utiliza la propiedad que les acabo de indicar. Y este es igual a 1 partido la relación capital por trabajador. ¿Sí? Por, fíjense bien, la derivada de k partido l que se mantiene. Derivada de k partido l respecto de la tasa marginal de sustitución técnica. Por, fíjense bien, aquí tengo el inverso de la derivada logarítmica, porque esa sería una derivada logarítmica. Aquí lo que tengo es el inverso. Entonces va a ser el inverso de lo que tengo acá. ¿Y cuánto es el inverso de lo que tengo acá? Pues si aquí era 1 partido respecto de k partido l, pues aquí sería tasa marginal de sustitución. ¿Qué pasa si reordeno todo esto? Tendría, fíjense bien, voy a colocar primero el factor que tengo en el centro. Tengo la derivada de k partido l respecto de la tasa. Multiplicado por la tasa en el numerador respecto de k partido l en el denominador. Entonces, se dan cuenta, jóvenes, la derivada logarítmica es igual a la derivada de k partido l respecto de la tasa por, miren, la tasa respecto de k partido l. Es lo mismo. Entonces, al final, jóvenes, digamos, la pregunta de Omar, aquí está la demostración matemática, pero lo que está detrás, digamos, un poco más rescatando la intuición de lo que estamos haciendo, es que si yo quiero encontrar una elasticidad, lo que hago es obtener las derivadas de las expresiones logarítmicas. Ya lo demostré acá. Si yo tengo la derivada de expresiones logarítmicas, lo que voy a tener es la definición de una elasticidad. ¿Sí? Y eso les va a servir mucho en econometría, jóvenes, octavo semestre. Esa sería la idea. Digamos, un poco más matemática la demostración, pero la intuición es esa un poco más, ¿sí? Esta es una derivada logarítmica de la variable dependiente respecto del independiente. Pero esa tasa de cambio, que es esta derivada, es equivalente a la elasticidad de sustitución por la demostración que tenemos acá. Al final lo que tenemos acá, jóvenes, no es nada más que la regla de la cadena. Si no, se los puedo colocar acá. Regla de la cadena. Y aquí tenemos la derivada de funciones logarítmicas. Es un poquito la idea. ¿De acuerdo? Pero evidentemente esto es un poquito más cuantitativo, ¿verdad? Lo que me interesa es, por el momento, es que ganemos un poquito de intuición, ¿verdad? Jóvenes, ¿alguna pregunta adicional? ¿Alguna inquietud? Pues esto lo voy a retomar ya cuando estemos trabajando con funciones matemáticas, si les parece, ¿verdad? Pero que sí quería responder a la observación de Omar, para que ustedes vean que una elasticidad no es nada más que la derivada de las funciones logarítmicas, dependiente e independiente.
Bien, jóvenes, entonces si les parece, volvamos al ejemplo Tengo una económico. consulta. Sí, adelante. ¿Puedo interrumpir? Sí. Claro, claro, sí. La derivada de que dice ahí de LN es o es H, hasta arriba. Esto, Demostrar que, ajá, ese. sí, este es logaritmo natural. Sí, gracias Ah, por la observación, Luis. Por ejemplo, uno puede tener que y es igual al ln del logaritmo natural de x. Es una función, ¿verdad? ¿Sí? Digamos, aquí la característica es que la base de este logaritmo es una base e. Es una constante, 2.71 con un montón de decimales. Pero también pueden crear funciones logarítmicas con base 10, que es este log que ustedes ven en matemática 1, ¿verdad? Cuando ven funciones logarítmicas. Es lo mismo, para cada valor de x hay un valor de y. Pues esta es una L y esta es una N, que es logaritmo natural. perfecto, gracias. Me gusta. Entonces es muy importante, jóvenes, que ustedes conozcan las propiedades de las funciones logarítmicas, porque para un economista son muy importantísimas, no solo para modelar fenómenos económicos, sino también para poder obtener indicadores de elasticidad. ¿Sí? Entonces, no sé si están copiando esto, jóvenes, ¿quieren que les dé un poco de tiempo? Sí, yo creo que están copiando, voy a dar un par de minutos. Y vamos a calcular la elasticidad de sustitución, primero desde un enfoque muy gráfico e intuitivo, y después lo vamos a formalizar ya con esta notación más matemática, ¿sí? Por el momento voy a utilizar esta primera fórmula, que está acá. ¿Sí? Pues yo creo que la mayoría, bueno, están copiando todavía, ¿verdad? Sí, están copiando. Jóvenes, ¿cómo vamos para el examen? ¿Ya están estudiando? Ya terminaron de estudiar, me imagino, ¿verdad? Su rostro lo indica, fíjense, yo cuando veo el rostro de ustedes lo que veo es conocimiento puro. Entonces ya están listos. ¿Sí? No se burle, Lick. ¿Cómo van a burlarlo ustedes? Si se les ve. No se ofende, Lick. ¿Ya tienen fecha? No, Lick, no hay fecha. Pero no. Supuestamente mate es el sábado, pero no sé. Sí, eso es lo que está planificado, Luis. Entonces está planificado para el sábado, hay que esperar a ver si se confirma o no. Ahorita está en mantenimiento la plataforma de los exámenes y por eso es que no iniciamos en esta semana, que era la que originalmente se tenía pensada, ¿verdad? Click, hoy le puedo mandar el correo. ¿De claro, quién claro. ¿Sí se recuerda? Sí, claro, con gusto. Me escribe y yo con mucho gusto le doy respuesta. Muy bien, solo que no sé qué correo. Bueno, espera un ratitín, o bien a segunda hora, o le puede escribir a Pablo, si no tiene el de Pablo, pues me espera a segunda hora y con mucho gusto le doy. Va, perfecto, gracias. Bien, jóvenes, entonces voy a borrar acá, yo pienso que la mayoría lo copió, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a... Igual esto lo voy a retomar más adelante. Vamos a trabajar con un ejercicio que esté en sus diapositivas, entonces les voy a mostrar en su pantalla las diapositivas para que analicemos el ejercicio gráfico y sobre él vamos a calcular la elasticidad de sustitución. ¿Les parece? Entonces vamos a ver, presentar una ventana, acá, y acá. Entonces veamos, jóvenes, ahorita les voy a mostrar, ustedes pueden ver en su pantalla el problema que nosotros vamos a estudiar, vamos a calcular la elasticidad de sustitución sobre este ejercicio. Fíjense, una empresa se encuentra en equilibrio de largo plazo en el punto A, ¿sí? Vean acá, aquí tenemos el punto A. Con base en el gráfico siguiente, tenemos que calcular e interpretar la elasticidad de sustitución derivado del cambio en el precio de uno de los insumos. Pues, jóvenes, veamos acá, en el punto A, la firma está en equilibrio. ¿Por qué? Porque está igualando las productividades marginales con la información del mercado, o bien está remunerando a los factores de acuerdo a su productividad. En equilibrio está demandando 4 unidades de capital y 6 de trabajo, ¿sí? La génesis, jóvenes, ¿dónde se origina todo esto? Lo que nos indicó Nilsa, ¿verdad? Lo que va a pasar es que tengo nueva información del mercado de factores.
En base a este gráfico que tenemos acá, jóvenes, ¿cuál de los dos insumos ha cambiado en su precio? ¿Jóvenes? El Vean el trabajo, gráfico. Bien, excelente, es el trabajo. ¿Por qué? Porque la cantidad máxima que la firma puede comprar es invariante, no ha cambiado. Perdón, la cantidad máxima de capital, dije, espero que haya dicho capital. ¿Sí? Es invariante, 10 unidades. Por el contrario, la cantidad máxima de trabajo aumentó, miren. Eso significa que hubo una caída en el salario. Entonces, la información que nosotros podemos interpretar del gráfico es que hay una caída en los salarios. Eso para nosotros, jóvenes, es un indicador respecto de las productividades. Entonces, ¿qué podemos inferir de la productividad del trabajo ante esta nueva información de los salarios? ¿Qué podríamos inferir? Si los salarios caen, entonces la productividad del trabajo es más baja. exactamente, muy bien, es menor, es más baja, ¿sí? Entonces vean qué pasa. En esta nueva línea isocosto, la firma tendría un nuevo equilibrio, miren, porque va a haber un isocuanta acá por arriba que optimiza la producción. Pero fíjense que el isocuanta que está acá por arriba es irrelevante para nosotros, jóvenes. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque en esta nueva combinación que está arriba y que no la tenemos, si se dan cuenta, la que está en la línea isocosto en azul, no tenemos la isocuanta, nada más la isocosto. Pero fíjense que para fines de elasticidad no es relevante. ¿Por qué? Porque en esta nueva combinación la firma demanda tanto más capital como más trabajo. No sé la combinación, pero voy a tener más capital y más trabajo. ¿Por qué? Porque cuando caen los salarios, cuando caen los costos de la firma, el poder de compra, el poder adquisitivo, el desembolso total aumenta. Entonces, va al mercado de insumos y compra más de ambos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Me refiero a nosotros, es qué es lo que hacemos los economistas, qué es lo que hacen ustedes como economistas. Aíslan, fíjense bien la palabra, jóvenes, ustedes aíslan o neutralizan el efecto del poder adquisitivo. ¿Cómo? Lo que hacen es que van a tomar la nueva información de mercado que está contenido, como le indicó Linda, en la pendiente de la línea isocosto que está en azul y obligan a la firma que regrese a la isocuanta original. Al momento de, entre comillas, obligar a la firma, lo que estamos haciendo es que estamos neutralizando, ¿sí?, el efecto renta, el efecto riqueza, el efecto producción. Entonces, cuando la firma regresa a la isocuanta original, lo que estamos viendo es el efecto sustitución puro, el puro efecto sustitución. ¿Por qué? Porque en este caso la firma produce lo mismo y nada más estamos tomando la nueva información de mercado. ¿Cómo sabemos que estamos tomando la nueva información de mercado, jóvenes? Vean acá, esta pendiente es la misma que tenemos acá. O sea, las pendientes son las mismas. ¿Cómo sabemos que las pendientes son las mismas, jóvenes? La que tengo en la punteada azul con la que tengo en la continua azul. Porque son dos rectas paralelas. Muy bien, exactamente. Muy bien, son dos rectas paralelas y cuando son paralelas tienen la misma pendiente. Exactamente, jóvenes, vean. Entonces regresamos a, fíjense bien, esta línea isocosto es una línea isocosto temporal, hipotética, porque nada más nos es de utilidad para poder separar la sustitución del efecto producción o riqueza, ¿verdad? ¿Sí? Entonces buscamos un nuevo punto de tangencia y eso nos da una nueva combinación. 3 unidades de capital y 10 de trabajo. ¿Cómo podemos interpretar esta combinación 3 unidades de capital y 10 de trabajo? Fíjense bien lo que voy a indicar, Juan. Esto es importantísimo. ¿Cómo podemos interpretar esta combinación 3 unidades de capital y 10 de trabajo? Fíjense que sería la elección óptima de la firma, asumiendo que el nivel de producción es constante ante la nueva información de mercado. ¿De acuerdo? Les vuelvo a repetir, jóvenes. Esta combinación 3 y 10 sería la elección óptima de insumos que la firma haría con la nueva información de mercado, pero manteniendo la producción fija, ¿sí? Entonces nada más tenemos la pura sustitución de un factor por otro. ¿Estamos bien? Entonces vean qué pasa en el nuevo equilibrio, jóvenes. La firma, ¿qué está demandando? Pues está demandando más trabajo. ¿Pero por qué está demandando más trabajo? ¿Quién me ayuda a responder eso? Originalmente estaba demandando 6 trabajadores y ahora está demandando 10.
de los 30 que tiene como máximo, ¿verdad? Pero ¿por qué está demandando más trabajo? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué demanda 4 unidades más de trabajo? De ese insumo es menor. ¿Por qué tiene que recuperar eso? ¿Nuevamente? Vamos a preguntar, jóvenes. Esta parte, digamos, es fundamental, por eso es que estoy preguntando. Vamos a ver, ayúdenme. Daniel López. ¿Sí? Creo que usted ya le ha preguntado varias veces y ya lo identifiqué, pero igual, ayúdeme usted. ¿Por qué la firma pasa de demandar 6 a 10 trabajadores? ¿Qué lo motiva a la firma, siendo racional, a demandar 4 trabajadores más? No les sabría decir. ¿No? Vamos a ver. Mildred, Miriam Atz Hernández. Vamos a seguir con Stephanie Monroy. ¿Qué me diría usted? Porque estamos demandando 4 trabajadores más. Porque cambió el precio del insumo, o sea, fue lo que el mercado le dijo, entonces ahora es más barato. Muy bien, Stephanie. Entonces, fíjense bien. Stephanie nos indicó el salario es más bajo, entonces la productividad es menor. Entonces, ¿cómo compensa la baja productividad, jóvenes? Pues contratando más de ese insumo poco productivo, miren. Entonces la firma deja de demandar capital y obviamente contrata más trabajo porque el mercado prácticamente le está diciendo, miren, tiene que compensar la baja productividad del trabajo con cantidad, ¿sí? Si se dan cuenta, no hemos calculado nada, pero esa es la historia que está detrás de esta gráfica. Entonces, si se dan cuenta, vean, jóvenes, solo en este conjunto de líneas geométricas que están acá, hay mucha historia económica que nosotros acabamos de discutir. Y esta es la intuición que tiene que tener clara en el momento de calcular, porque no hemos empezado a calcular, jóvenes, pero sí estamos leyendo la información que la gráfica nos provee. Y detrás de esa información, pues hay una historia, que es la que estamos tratando de comprender, ¿sí? Pues, jóvenes, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a calcular lo que nos indica acá este ejercicio, vamos a calcular la elasticidad de sustitución y obviamente la vamos a interpretar, ¿les parece? Pues, jóvenes, voy a dejar de compartir y vamos a trabajar en ese ejercicio, si les parece. Dejar de compartir. Y pues primero lo que vamos a hacer, jóvenes, es que vamos a completar la información, ¿sí? Pues, voy a resolver ese ejercicio. Cada ejercicio. Tenemos que calcular la elasticidad de sustitución y si se dan cuenta, jóvenes, para poder calcular necesitan esta información. Cantidad de capital, trabajo y la tasa, ¿sí? Entonces vamos a iniciar, jóvenes, en el punto A. Punto A. Vamos a ver cuánta es la cantidad de capital en el punto A, la cantidad de trabajo y la cantidad de capital por trabajador, la relación, ¿sí? Yo lo voy a colocar con, perdón, lo voy a colocar acá mejor, ¿miren? Y también acá al final voy a colocar la tasa. Y después voy a utilizar esto como punto B. No está en la gráfica, pero el punto B va a ser el equilibrio hipotético que nosotros encontramos con la isocosto punteada. Es como un equilibrio temporal, porque la firma no se queda ahí. Pues vamos a calcular cada uno de estos indicadores. ¿Quién me ayuda? ¿Cuánta es la cantidad de capital en el punto A? Ayúdeme. Ayúdame, Heidi. Pero Heidi no es Hardy Jiménez, perdón. Creo que no lo tenemos por acá. Le voy a preguntar a Cristian. Ayúdame usted, Cristian. Cantidad de capital en el punto A. Ahorita voy, solo que no tenía abierta la diapositiva. No hay problema, creo que no la tenía la mayoría abierta, ¿sí? No recuerdo exactamente en qué diapositiva está, joven, de ser honesto. No la bueno, sí, lo puedo ver acá, cuando ustedes lo
No sé si es el mismo número, porque yo tengo, es en la 113 aproximadamente, ¿verdad? 4 en el trabajo Muy y bien. 4 en. 4 en el capital y 6 en el trabajo. Gracias, Cristian, muy amable. Exactamente. Entonces, la cantidad de capital por trabajador es 2/3 o bien 0.66. ¿Sí? ¿Qué me indica el punto 66? Que cada trabajador en promedio tiene 0.66 unidades de capital, tiene 2/3 partes, no tiene ni siquiera una unidad, ¿verdad? Porque hay apenas 4 máquinas y hay 6 trabajadores. Esa relación tiene que ser menor a 1. Jóvenes, tasa marginal, ¿quién me ayuda? ¿Cómo encontramos la tasa marginal de sustitución técnica en el punto A? Ideas, fíjense que es más que todo gráfico el análisis. Fíjense que la tasa lo que me indica es cuánto voy a sacrificar de capital para poder tener un poco más de trabajo, o es equivalente también al ratio de productos marginales, ¿verdad? Pero ¿cómo lo calculamos en la gráfica que ustedes tienen en sus diapositivas? De forma inversa, ¿Y cómo así de forma inversa? tomando la productividad marginal del trabajo partido de la productividad marginal del capital. ¿Y cómo encontraríamos las productividades marginales? Muy bien, ahí está utilizando la definición, Cristian, eso está muy bien, pero ¿cómo calculamos nosotros esas productividades marginales partiendo obviamente de la información que tenemos disponible? Tomando el valor de, vamos a ver, el valor de K partido L. No. Vamos a revisar, gracias. Gracias, Cristian, muy amable. Ahorita vamos a revisar la información que tenemos. Hasta el momento tenemos 4 unidades de capital, 6 de trabajo, y en la isocosto original, la del punto A, la del equilibrio inicial, tenemos cantidad máxima. Aquí tenemos 20, ¿verdad, jóvenes? Si no estoy equivocado. Y aquí tenemos 10, ¿verdad? Voy a revisar que sea así. Perdón, 10 y 30. Aquí es 10 y 30. Entonces, fíjense que nosotros queremos encontrar la pendiente de esta línea recta. Entonces, claramente tenemos 2 puntos. O sea, yo podría encontrarla, ustedes podrían encontrarla utilizando la definición de una pendiente con 2 puntos como referencia, ¿verdad? Por ejemplo, si los pares ordenados son LK, ya tienen 2 puntos. ¿Cuáles serían esos 2 puntos? Un punto sería 0, 10, y el otro punto sería 4-6. De hecho, sí, podemos utilizar el 4-6, exactamente, podemos utilizarlo. Pero aquí tenemos otro punto que es de intercepto, Luis. Es mucho más 30. sencillo. Exactamente, 30 en L, miren, en L, porque aquí tenemos L. ¿Y cuánto sería en K, Luis? En este caso sería... 10 no sé si será 0 o será 10. Yo creo que 0. Por la elevación, miren, ¿cuánto se está elevando? Pues no estoy elevándome nada ni arriba ni abajo, entonces es 0. Muy bien. ¿Sí? Los jóvenes podemos encontrar la pendiente de esa manera, ¿verdad? Es como si esto fuese X y esto fuese Y. Entonces, ¿se acuerdan que es delta Y partido delta X? ¿Verdad? Sería como delta K, que sería delta Y partido delta X. ¿Sí? Entonces, jóvenes, encontramos la pendiente considerando que tenemos 2 puntos, muy sencillo, ¿verdad? Entonces tendríamos 0 menos 10, 30 menos 0. Es igual a menos 10 partido 30. ¿Sí? Nos interesa nada más la magnitud, jóvenes, porque ya sabemos que la pendiente es negativa, ¿verdad? Entonces acá tendríamos 1/3. ¿Sí? Entonces la tasa marginal en ese punto es equivalente a 1/3. Esa sería, Juan, la versión, digamos, un poco extendida de cómo poder encontrar la tasa en el punto de equilibrio A, pero de una forma mucho más fácil. Y creo que si ustedes ven la información que tenemos, sabrían cómo computarla, cómo calcularla con la información disponible sin necesidad de tomar, digamos, la definición de la pendiente a partir de 2 puntos, ¿verdad? Fíjense en qué podríamos hacer, jóvenes. ¿Qué pasa si dividimos la cantidad máxima de capital dentro de la cantidad máxima de trabajo?
Fíjense, en la tasa marginal la podemos calcular de la siguiente manera también. Cantidad máxima de capital dividido la cantidad máxima de trabajo. Vamos a ver, aquí tendríamos cantidad máxima de capital 10, cantidad máxima de trabajo 30, y eso es equivalente a un tercio. Es lo mismo, un tercio. Exactamente. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el fundamento detrás de esto? Porque, mire, puede ser que le den nada más una vez y lo demás, en otras oportunidades puede ser que no den. La realidad es que no, es válido siempre. Entonces la pregunta es, ¿por qué es válido siempre? Pues muy sencillo. Por definición, la cantidad máxima de capital a que es equivalente en el contexto de la línea isocosto. ¿Quién me ayuda? Fíjense, la cantidad máxima no es nada más que desembolso total dividido R. Y la cantidad máxima de trabajo es desembolso total partido W. Aquí tenemos cociente de un cociente. Multiplicamos extremos y multiplicamos medios. ¿Sí? Entonces, si multiplicamos extremos, tenemos el desembolso total por W. Multiplicamos los valores medios, tenemos desembolso total por R. ¿Qué podemos cancelar? El desembolso total. Entonces, ¿qué nos queda? W partido R. Y en equilibrio la tasa marginal coincide con la información de mercado. Miren. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es igual a W partido R en equilibrio, que es lo que nosotros estamos calculando. O sea que lo que estamos obteniendo acá es la tasa vía la información de mercado, si se dan cuenta. Al punto que voy, jóvenes, es que es siempre válido entonces dividir las cantidades máximas de insumo para poder encontrar la pendiente de la línea isocuanta en ese punto, que coincide con el isocosto, obviamente. ¿Sí? Jóvenes, pasemos al punto B. Ayúdenme. Ana Gabriela Gómez, por favor, ayúdenme usted. En la gráfica, espero que la tenga a la mano, ¿qué pasa en el punto B? Que no está definido ahí precisamente, pero es el punto de equilibrio temporal hipotético que está asociado a la línea punteada en azul. ¿Cuánto sería la cantidad de capital y trabajo? No sé si lo tiene ahí a disposición, Gaby. Capital 13 y trabajo 10. Excelente, gracias Gaby, muy amable, efectivamente. 3 y 10. Entonces la relación capital por trabajador ahora es 3 décimos, o bien 0.30. Entonces vean qué pasó con la cantidad de capital por trabajador, jóvenes. Estaba en 0.66 y cae casi la mitad. Entonces la cantidad de capital por trabajador empieza a disminuir. ¿Y por qué cae esa cantidad de capital por trabajador? Porque en el nuevo óptimo la firma está demandando. ¿Jóvenes? Más trabajo. Exactamente, mayor cantidad de trabajo. Excelente, muy bien. ¿Sí? Ahora ya podemos encontrar este valor aplicando el mismo criterio. ¿Quién me indica cuál es el valor de la tasa marginal? Es decir, la pendiente del isocuanta en la línea punteada azul. Un cuarto. Excelente, muy bien, Marco. Muy bien, es un cuarto. ¿Sí? Ya no tenemos que utilizar los dos puntos, nada más tener la relación presente de las cantidades máximas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Siempre lo dejamos en fracciones o también lo podemos hacer en decimales? Lo pueden dejar en cualquiera de las dos alternativas. Lo pueden dejar en fracción o en decimal. Mi consejo es que ustedes lo trabajen con fracciones porque trabajan directamente con todos los decimales. Por ejemplo, cuando tienen un tercio, ahí van a trabajar Solo con sin punto tercio. 33, es constante, ¿verdad? ¿Sí? Exacto. Constante, pues pueden trabajar también con decimales si a ustedes les parece, ¿verdad? Lo que a mí me interesa, Juan, es que puedan interpretar qué significa cada uno de los puntos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué significa un cuarto? ¿Sí? Omar. ¿Por qué la pendiente es un cuarto? Exactamente, vamos a ese punto. Bueno,
¿sí? Entonces, ¿cómo encontramos la pendiente de la línea continua? Pues nada más dividimos los máximos, ¿verdad? 10 partido 40. Entonces tendría el 1/4, ¿sí? Omar, usted me indica si por ahí va su pregunta, o bien si era más cómo interpretar ese indicador. Sí, no, lo que pasa es de que no me había dado cuenta de los valores de máximos que tenía con la nueva información, pero ya ahí estaba. Sí, estaba mi pregunta. Sí, no, excelente. Gracias por la pregunta, Omar, porque creo que es muy importante que todos lo tengamos claro, ¿sí? Fíjense que yo quiero encontrar, para ser más concreto, la pendiente de la isocuanta que tengo acá, miren, en este punto, porque esa es la tasa, es la pendiente de la isocuanta. Como estoy en equilibrio, lo encuentro a través de la pendiente de la isocosto, que es una línea recta, miren, es esta línea punteada que tengo en azul. Si se dan cuenta, aquí no tengo máximos, pero ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo utilizar la información de la línea continua en azul, porque como las pendientes son las mismas, y a mí me interesa la pendiente, pues lo puedo encontrar a través de las cantidades máximas que tiene esa línea continua en azul, que es la nueva información de mercado, ¿verdad? ¿Sí? Más inquietudes, jóvenes, de cómo tuvimos el 1/4. Muy bien, entonces voy a dejar de compartir. Yo les indicaba cómo interpretamos entonces el 1/4. ¿Sí? Fíjense, partemos del 1/3. ¿Qué me indica el 1/3? Pues que el salario es la tercera parte. El salario es la tercera parte de la tasa de interés. Pero con la nueva información de mercado, ahora el salario es la cuarta parte. O sea, pasó de ser 0.33 y cayó a 0.25. Entonces, eso significa que los salarios están cayendo, porque aquí representaba 0.33, el 30%, y ahora representan 0.25 o el 25%. Acuérdense de lo que nos indica este indicador. ¿Sí? Muy bien, entonces, jóvenes, ya tenemos toda la información, todos los insumos que requerimos en esta pequeña matriz para poder calcular la elasticidad de sustitución. Pues, jóvenes, antes de calcularla, pues dejo el espacio por si hay alguna pregunta, lo que me haya quedado claro en lo que acabamos de hacer. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a calcular la elasticidad de sustitución a partir, pues, de este cuadro que tenemos acá. Pero recordemos, jóvenes, la elasticidad de sustitución, voy a colocar acá, la elasticidad de sustitución, que es este sigma, no es nada más que el cambio en la variable dependiente. Jóvenes, siempre es importante identificar cuál es la variable dependiente. Voy a preguntar. Goulding Figueroa, ¿cuál es la variable dependiente acá? ¿Cuál es la variable que nos interesa? Fíjense que eso está en la definición que nosotros vimos al principio de la clase. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Cómo cambia? ¿Qué indicador? Digamos, ¿cuál es el indicador sobre la cual la firma tiene control? Ahí sería del insumo que no varía, De hecho, o directamente de la producción. De hecho, sería en ambos insumos, Omar. Gracias primero por la respuesta, ¿verdad? Fíjense que aquí lo que estamos viendo es cómo cambia la cantidad de capital por trabajador, es decir, cómo cambia la firma su demanda de insumos. Si se dan cuenta, aquí hubo un cambio en la demanda de insumos, porque la firma dejó de demandar capital. Miren, 4 estaba demandando originalmente, ahora demanda 1 menos, y empezó a demandar más trabajo en el nuevo óptimo, porque al final el punto B es un punto de óptimo también, lo que pasa es que es un punto de óptimo hipotético, ¿verdad? Porque dijimos que estamos controlando por producción, ¿sí? Entonces, la variable dependiente es cómo cambia la demanda de insumos, medida en este ratio, ¿sí? ¿Cuál es la variable independiente? O sea, la variable que genera ese cambio. Y vamos a ver. El precio. Exactamente, muy bien. ¿Y el precio en equilibrio a qué es igual? En equilibrio. Esos precios relativos son iguales a desembolso total. digamos que el desembolso
es un componente dentro de la restricción de la firma, ¿verdad? ¿La tasa marginal? Muy bien, No. exactamente. Sí, la tasa marginal de Porque sustitución. contiene, excelente, porque contiene las productividades marginales, exactamente. Pues esta sería la variable independiente, ¿verdad? ¿Cómo cambia la cantidad de capital por trabajador cuando cambia la tasa? Por la tasa marginal dividido K partido L. Este delta es un cambio. Entonces vamos a calcular, jóvenes, esta elasticidad de sustitución a partir de este sigma, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, ¿cómo cambia la cantidad de capital por trabajador? Aquí lo tenemos, miren. Punto final menos el punto inicial. Entonces voy a tener 3 décimos menos 2 tercios. Sí, porque aquí tenía punto 30 y antes tenía punto 66. Entonces está cayendo la cantidad de capital por trabajador. La firma está demandando más trabajo. Y por eso es que esa cantidad de capital por trabajador cae. Cambia la tasa. La tasa ahora es un cuarto, cuando antes era un tercio. ¿Qué significa en un tercio? ¿Se acuerdan que dijimos que el salario era la tercera parte? Ahora el salario es la cuarta parte. ¿Sí? Esa es la tasa, multiplicado por, jóvenes, los niveles. Tasa marginal en la condición inicial. Vamos a ver. Un tercio. Cantidad de capital por trabajador en la condición inicial. 2 tercios. Entonces hagámoslo como les encontramos este valor. ¿Sí? Serían 39 menos, vamos a por acá. Serían 9 menos 20, 11. Menos 11 partido 30 por un tercio. ¿Sí? Aquí voy a tener 12. 3 menos 4. Menos un doceavo. Menos un doceavo. Por 2 tercios. ¿Sí? Es que me va a quedar acá que sigma va a ser igual a 12 por 11 por 30 por medio. ¿Sí? Aquí simplificamos. 6, 5, 11 quintos. ¿Y esa cuánto nos da? Nos da 2, ¿verdad? ¿2 punto qué? 10. 2.2, ¿verdad? La elasticidad de sustitución, jóvenes. Sigma, o bien elasticidad de sustitución, la podemos representar con ambas notaciones, va a ser igual a 2.2. ¿Qué significa el 2.2? Ahorita nos vamos a extender un poquito en esa parte, ¿de acuerdo? Entonces voy a dejar un poco de espacio para que ustedes terminen de copiar lo que ustedes están viendo en la pizarra y después vamos a escribir la interpretación y la vamos a comprender exactamente. Esos serían los pasos. Lick, una ¿Sí, Nelson? ahí donde está el 2.2, ¿qué es lo que es un sub de ahí? O... ¿Esto de acá? Sí. Sí, Esta. ¿qué es lo que dice? Si aquí dice elasticidad, sería una E de elasticidad y un subíndice SUS, que sería elasticidad de sustitución. Exactamente. Es otra notación para poder representar este indicador. Entonces, antes de empezar a escribir, primero, ayúdenme ustedes, este 2.2, ¿cómo está representado? Digamos, ¿qué son quetzales, dólares? ¿Cómo es la métrica de este 2.2? ¿Cómo está medido? ¿Es porcentaje? Muy bien, Ana Gabriela, exactamente. Una elasticidad siempre va a estar representada en términos porcentuales. Aquí no estamos hablando de cantidad de capital, ni de cantidad de trabajo,
Aquí no estamos hablando de salarios, no estamos hablando de unidades monetarias, sino que estamos hablando de una relación de orden porcentual. Muy bien, Gaby, ¿sí? Entonces vamos a escribir un poco y después lo vamos a comprender, a ver qué fue lo que escribimos, ¿de acuerdo? Es interpretación, jóvenes. Voy a borrar acá arriba también. Es interpretación para que lo tengan en sus copias y lo revisen detenidamente. Interpretación. Escribir que por cada 1%, por cada 1% de variación en la tasa, entre paréntesis, precio relativo de factores, por cada 1% de variación en la tasa, la cantidad de capital por trabajador cambia de forma elástica por ser mayor a 1%. Forma elástica en 2.2%. En la misma dirección del cambio de la tasa. Es lo que significa, jóvenes. Realmente lo vamos a discutir ahora en un momento. Ustedes lo terminan de copiar y lo vamos a discutir. Bien, jóvenes, entonces, ¿ya lo terminaron de copiar? Todavía no, ¿verdad? Están copiando. Un minuto, Lick. Claro. Un gusto. Entonces vamos a esperar que todos lo tengan ya en su cuaderno, en sus copias, para poder discutir, para que ustedes comprendan el hilo conductor de lo que está acá reflejado en la pizarra y obviamente entender el concepto nuevamente de elasticidad de sustitución. Clic hasta abajo en donde puso el recuadro, no, el otro lado. ¿Sí? Ajá, ¿qué es eso? ¿Eso, cabrón, donde tiene el dedo? Esto acá Abajo. es... Claro, esto acá. que parece una E. Así, esto acá. Ah, no, ya, ya vi, es una L. ¿Es C? ¿No? Es L. Esta es una E. Ah, es una E. Esta es de elasticidad, exactamente. Elasticidad Oh. de sustitución. Exactamente. Ok, es que no lo había escuchado, lo siento. No hay problema. Muy bien, jóvenes. Entonces revisemos qué es lo que nos indica la interpretación. Fíjense bien, jóvenes. Retomando el concepto, dice que por cada 1% de variación en la tasa, jóvenes, pero eso significa es importante saber cuál es la variable dependiente del independiente. Y claramente él nos indicó, porque precisamente él mismo contestó, ¿verdad? Que la variable independiente es la tasa, es decir, la variable que genera el cambio en la composición o en la demanda de insumos es un cambio en la tasa. Ahora, jóvenes, para nosotros como economistas tiene sentido la tasa, pero al momento que ustedes socialicen o quieran explicar este indicador a un profesional no economista o a un compañero no economista, uno tiene que decir, mire, lo que pasa es que hay un cambio en el precio relativo de los factores. Eso se comprende, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la firma está recibiendo nueva información de mercado.
pues recibe la nueva información del mercado, es decir, cambian los precios de los factores. Puede ser la mano de obra o bien puede ser el capital, o sea, puede cambiar los salarios o bien la tasa de interés. Ante esa nueva información de mercado, jóvenes, ¿qué va a hacer la firma? Lo que va a hacer la firma es que va a cambiar su demanda de insumos. Pero la elasticidad me indica en qué porcentaje, jóvenes. Ahí está la clave. Entonces, la elasticidad me mide la reacción, la respuesta que tiene la firma al momento de demandar insumos cuando los precios relativos están cambiando. Por cada 1% que cambian esos precios relativos, de acuerdo a lo que calculamos, la firma va a reaccionar de forma elástica. ¿Cómo así elástica? ¿Se acuerdan que el 1% es nuestra referencia? Si está por arriba, la respuesta es más que proporcional, ¿sí? En este caso, la respuesta es más que proporcional al cambio de precio. Entonces, la firma está reaccionando de forma más que proporcional al cambio de los insumos. ¿En cuánto? En un 2.2%, ¿sí? Ahora, mucho ojo. Dice que es en la misma dirección del cambio de la tasa. Es decir, que si la tasa aumenta, entonces esa cantidad de capital por trabajador también va a aumentar. Y si disminuye, pues también va a caer, ¿sí? Entonces, jóvenes, si quieren, construyamos el hilo conductor que está detrás de esta relación directa, porque el signo, vean acá, el signo positivo me indica que la relación entre ambos indicadores, tasa marginal y precios relativos, es una relación directa, van en la misma dirección, ¿sí? Entonces, jóvenes, no sé si hay alguna inquietud hasta acá, alguna pregunta en la interpretación. Esto nunca puede ser negativo, ¿verdad? Siempre va a ser positivo. Exactamente. Muy bien, Luis. Nunca puede ser negativo. ¿Por qué? Ahorita lo voy a explicar económicamente. ¿Por qué no puede ser negativo? Puede ser cero, sí, pero no puede ser negativo. ¿Sí? Ahorita lo voy a explicar. Veamos. ¿Sí? Por ejemplo, ahí hice una interpretación que por cada 1% de variación en la tasa marginal de sustitución, por ejemplo, si se diera el caso que saliera 0.5, por decirle, o pues cualquier margen menor a 1, ¿cuál sería la interpretación también? Gracias, Jeff. Muy buena pregunta. ¿Qué tal si nos hubiera quedado 0.5? Es una respuesta también válida, ¿sí? Pues, jóvenes, ¿qué me estaría indicando? Por cada 1%, porque la variación en las tasas es la variable independiente, Jeffrey, compañero, siempre va a ser de 1%, ¿sí? El cambio acá siempre va a ser del 1%. ¿sí? La variación se va a dar en la variable dependiente, que es la cantidad de capital por trabajador. En este caso, en el ejemplo que Jeffrey nos está señalando, pues acá lo que podemos decir es que la respuesta en la demanda de factores por parte de la firma va a ser inelástica, que sería inelástica. Obviamente va a ser menor a 1 en 0.5%. Jóvenes, ¿cómo así inelástica? Muy buena observación de Jeffrey. ¿Cómo así inelástica? Va a ser una respuesta menos que proporcional al cambio en el precio del factor que esté cambiando. ¿Sí? Entonces va a ser menos, digamos que la firma es mucho más rígida al momento de cambiar su demanda de insumos. Por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo? Les podría preguntar ahorita, ¿será que la demanda de combustible como insumo que me permite movilizarme en un vehículo de un lugar a otro lugar, será que la reacción de los consumidores ante ese cambio en el precio es elástica o inelástica en este momento? Se les pregunto a ustedes. Pues obviamente para el economista es relevante calcular eso. Si ustedes les preguntaran como economistas ahora en la calle, miren, ¿cómo calculan ustedes que la respuesta de los consumidores ante este cambio en el precio relativo de los insumos? En este caso, pues, un combustible mucho más caro que antes. ¿Será que la respuesta de los consumidores es inelástica? Es decir, menos que proporcional al cambio en los combustibles, ¿o será que la respuesta es más que proporcional? Pues eso hay que calcularlo con un indicador de elasticidad de sustitución, exactamente. Entonces, cuando es inelástica, digamos 0.5, pues la respuesta es menos que proporcional. Ahora, ¿por qué es importante saber eso? Porque eso define, por ejemplo, los ingresos que tienen las firmas, por ejemplo, que venden gasolina. ¿Qué comportamiento le conviene a las firmas que venden gasolina respecto a la respuesta de los consumidores ante incrementos en el combustible? ¿Será que les conviene que los consumidores sean inelásticos o sean elásticos en su demanda de combustible ante un incremento? ¿Que sean elásticas? Inelásticos. ¿Cómo? ¿Nelson? Inelásticos. Yo esperaría que fuesen inelásticos, exactamente. ¿Por qué?
Porque si yo voy a incrementar el precio de los combustibles en un 10%, pues yo sé que la demanda va a caer. Pero lo que yo quiero como empresario, como vendedor de combustible, de gasolina, es que la respuesta sea inelástica por parte de los consumidores. Porque obviamente pues la demanda va a caer. Pero ¿en cuánto va a caer? Pues yo espero que si estoy incrementando 10%, pues que caiga la demanda en menos de 10%. Porque eso me permite obtener un margen de ganancia. ¿Todos lo ven? Pero ¿qué es lo que pasa si la caída en la demanda es más que proporcional al incremento en el precio del combustible? ¿La firma va a obtener pérdidas o ganancias? ¿Qué me dicen ustedes? Habría una gran pérdida. Exactamente, jóvenes. Entonces, este indicador es muy importante para ustedes, ¿no? Para que ustedes lo puedan calcular e interpretar. Porque esas son las preguntas que se enfrenta el economista, ¿verdad? ¿Sí? Excelente, jóvenes. Interpretemos, si les parece. Buena observación. No sé si respondí concretamente a su pregunta. Jeffrey, ¿se quedó claro? Sí, gracias, me quedó claro, muy amable. Los jóvenes, ¿por qué no puede ser negativa? Que es la pregunta que hacía Luis, ¿verdad? ¿Por qué esta elasticidad debe ser positiva? Hagamos el análisis, ¿verdad? Pues, ¿qué me indica qué pasa en el contexto de este ejemplo? ¿Hubo un incremento o una caída de la tasa? En el ejemplo que estamos trabajando. Voy a preguntar, jóvenes, vamos a ver cómo estamos. Mildred, ahí ven usted. Usted me está siguiendo porque la veo ahí enfocada precisamente en el análisis. ¿Qué pasó con la tasa? Le voy a dar una pista. Estaba en 1/3. 0.33. Después pasó a ¿cuánto? Punto B. De 1/3 pasó a 1/4. Muy bien, entonces, ¿qué pasó con la tasa? ¿Un incremento o una disminución? Entonces, hubo una caída en la tasa marginal de sustitución técnica. Una caída en la tasa. Obviamente, este es un concepto económico. Nosotros lo podemos vincular con su definición, ¿verdad? Esta caída en la tasa es equivalente a una caída en el producto marginal del trabajo respecto del capital. ¿Sí? En particular, ¿cuál de los dos indicadores sufrió una alteración, un cambio? Vamos a ver. El capital. ¿Será que el capital? De acuerdo a la gráfica que nosotros vimos, Mildred, ¿cuál de los dos factores presentaba, digamos, una caída en su productividad marginal? El trabajo. Muy bien, el trabajo. Entonces, en particular, vamos a colocar acá de que hubo una caída en el producto marginal del trabajo. Esto en equilibrio, ¿a qué es igual, jóvenes? Dijimos. Una caída en W partido R. Jóvenes, ¿cuál de los dos indicadores sufrió una alteración? ¿El salario o la tasa de interés? ¿Sería la tasa de interés? No, el sería salario. Salario. Sería salario, porque la cantidad máxima de trabajo que puedo contratar pasó de 30 a 40. Entonces hubo una caída en los salarios. ¿Bien? En particular cayeron los salarios, pero al final cayó W partido R. Porque esto pasó de cuánto, jóvenes. ¿Se acuerdan que teníamos, bueno, al final era este indicador, ¿verdad? De 0.33. No, ¿de cuánto era, jóvenes? Dijimos. Vamos a ver, de 0.33 a 0.25. Cayó, ¿verdad? Ahora, jóvenes, ¿qué es lo que pasa después? Como hay una caída en los salarios, ¿qué hace la firma al momento de demandar trabajo? Entonces va a aumentar la demanda de trabajo. Pero como la producción no cambia porque estoy en una isocuanta, ¿qué pasa con la demanda de capital? Lo que va a pasar es que va a caer la demanda de capital. Entonces, jóvenes, ¿qué va a pasar con el ratio capital por trabajador? Si tengo mayor cantidad de trabajo que antes y menos capital, ¿a cuánto asciende la cantidad de capital por trabajador? ¿Va a ser mayor o menor que antes? Tiene que ser menor. Exactamente, tiene que ser menor. Muy bien. Pues jóvenes,
ante una caída en la tasa, debe caer la cantidad de capital por trabajador. La relación, la dirección del cambio es la misma. Miren, es lo que tenemos acá, en la misma dirección del cambio, ¿sí? Si cae la tasa, tiene que caer la cantidad de capital por trabajador. Eso implica que la elasticidad tiene que tener signo positivo, o en el caso extremo cero, pero nunca puede ser negativo. Esa es la razón. Este indicador de elasticidad de sustitución siempre va a tener un valor no negativo. Y esa es la intuición. Si quisiera llevarlos a términos, digamos, mucho más económico e intuitivo y no tanto de tasa y este tipo de indicadores, lo puedo ver de la siguiente manera, ¿sí? La firma está monitoreando el precio de los factores día con día. Es como ver, por ejemplo, el precio de barril de petróleo, Brent, o bien el de Texas. Uno le da un monitoreo diario y tiene nueva información, ¿sí? Es la información que tengo acá del precio relativo de los insumos. Fíjense que no estoy metiendo indicadores de tasa ni nada de esto. Ustedes día a día van a monitorear la tasa de interés LIBOR, que es la de London, y los precios de combustibles, precio del barril de petróleo Brent o bien el de Texas, ¿sí? Monitorean eso. Entonces, ¿qué hace la firma? La firma cambia su demanda óptima de insumos y eso es la variable dependiente en la elasticidad de sustitución, ¿sí? Ante un cambio en el precio de los insumos, la firma cambia su dotación de estos factores. Y eso es lo que está detrás del indicador elasticidad de sustitución. ¿De acuerdo? ¿Sí? Nosotros lo estamos viendo en una terminología mucho más técnica, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos un indicador de tasa que es un reflejo de las productividades. Pero las productividades son consistentes con las remuneraciones a los insumos. Y esas remuneraciones va a hacer que la firma decida cambiar sus combinaciones a modo de ser óptima nuevamente. Muy bien, jóvenes. Entonces, lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Vamos a terminar un poquito antes, pero no quiero avanzar con el siguiente tema que es más cuantitativo, que no me da tiempo de completarlo el día de hoy, ¿verdad? Entonces, prefiero mejor empezarlo el siguiente día de clases. Y voy a hacer la observación, jóvenes. Esto que estamos viendo el día de hoy no va a entrar en el examen parcial, ¿sí? Entonces, en el examen parcial, que, digamos, está planificado para el otro lunes, de hecho, vamos a evaluar desde qué es una isocuanta, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué son las isocuantas? Características de las isocuantas, cómo calcular la tasa marginal de sustitución por todos los métodos que vimos, ya sea en una tabla, ya sea en una función matemática, equilibrio del productor con distintas funciones, cobdublas, sustitutos, proporciones fijas, y por último voy a evaluar rendimientos a escala. Hasta ahí entraría, ¿de acuerdo? Entonces sería el tema de isocuantas, tasa marginal de sustitución, equilibrio del productor con distintas funciones de producción y rendimientos a escala, ¿de acuerdo? Hasta ahí va a entrar. Esto que estamos viendo acá va a entrar para el examen final, ¿sí? Bien, jóvenes, entonces dejamos hasta acá, que tengan feliz. Quiero matarle. Gracias, licenciado. Feliz Siguiente día. noche. Nos vemos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Dígame, ¿alguna pregunta? ¿Cómo que evalúe la tasa solo por un método, hombre? No, esa entra por todas,